Pues bien, ¿cómo analiza Hume, siguiendo su método empirista, la causalidad? Bueno, antes de liarnos con el análisis de Hume, vale la pena recordar, bueno, vale la pena situar esta cuestión en toda su importancia. ¿Por qué es importante, aparte de lo que introdujimos en el vídeo anterior, por qué es importante la idea de causa? O sea, ¿por qué no... por qué es una idea central en el pensamiento, en la mente del ser humano, por encima de otras ideas? Pues bien, por dos motivos. En primer lugar, para la ciencia. En primer lugar, porque todo el edificio de la ciencia que está empezando a despegar y a dar sus increíbles frutos en el siglo XVIII, en el que vive Hume, basa toda su potencia en el concepto de causa. Es decir, para la ciencia, explicar un fenómeno es poder, revelar, mostrar las causas de ese fenómeno. Y esto es así desde Aristóteles. Para Aristóteles, una explicación solo lo es si muestra las causas de un fenómeno. Es decir, si por ejemplo se va la luz en mi casa, explicar ese fenómeno no pasará, desde el punto de vista de la ciencia, por decir que, bueno, que tuve una gran sorpresa, me empecé a mover por la casa un poco sin saber qué pasaba, me di un golpe contra la pata de la silla, fui a buscar unas velas, a saber dónde había velas en mi casa, al final encontré unas por ahí que tenían un montón de años, las encendí, bueno, y al cabo de poco volvió la luz. Eso no es explicar el fenómeno del apagón desde el punto de vista científico, porque no muestro las causas del fenómeno, simplemente me limito a narrar la experiencia, mi experiencia personal. Una explicación propiamente dicha que tenga las causas, pues tendría que haber sido algo más parecido a que, bueno, el apagón de la luz se produjo a causa de que hubo un sobrecalentamiento en la estación de transformación de mi calle, que a su vez fue provocada por un mal funcionamiento en no sé qué central nuclear, que a la vez vino provocada por etc, etc, etc. Bueno, eso sería algo más parecido a una explicación, ¿vale? Por tanto, cuando Hume se pone a analizar el concepto de causa, de alguna manera se está preguntando por el ladrillo más fundamental de las explicaciones científicas. Pero además, en segundo lugar, la explicación, o sea, el fenómeno de la idea de la causalidad es importante para la vida ordinaria. Es decir, en la vida ordinaria todos nos comportamos, toda nuestra conducta se basa en que tenemos una idea muy fuerte de causalidad en la cabeza y que hace que para determinadas causas esperemos siempre determinados efectos. Y sin eso no podríamos ni siquiera levantarnos de la cama. Nosotros damos por supuesto que una vez ponemos el pie en el suelo, si empujamos la puerta se abrirá. Si apretamos el interruptor del lavabo, la luz se encenderá. Si le damos a la maneta del grifo, saldrá agua. Y constantemente damos por supuesto que una serie de causas que nosotros vamos induciendo o que simplemente
se van produciendo llevan a unos determinados efectos. Y contamos con eso también al tratar con otras personas. Nosotros sabemos que determinados tonos de voz, al dirigirnos a una persona, tendrán como efecto pues, determinados estados psicológicos en esa persona. O que si yo por la calle le doy una patada a una persona, pues esa acción mía tendrá unos determinados efectos, causará una serie de efectos. Y por tanto, nosotros tenemos muy clara una cierta idea de causalidad en nuestra cabeza que nos hace ir por el mundo sabiendo que el mundo es más o menos predecible. Más o menos tiene una estructura que siempre se va manteniendo. Y esa estructura le hemos llamado la causalidad. Por tanto, no solo para los científicos es importante reflexionar sobre la idea de causalidad, sino también para cualquier persona que poco quiera reflexionar sobre cómo va por el mundo. ¿Vale? Por tanto, escuchemos a ver qué dice Hume sobre la idea de causalidad. Recordemos que el método de Hume se centraba al analizar una idea en mostrar cuáles eran las impresiones, es decir, esas percepciones más vivas de nuestra mente que se correspondían con esa idea. Pues bien, para analizar el fenómeno de la causalidad, por lo menos en el ejemplo, en el abstract que nos ocupa, Hume utiliza el ejemplo del choque de dos bolas de billar pues en un tapete. Entonces, ahí está claro que hay un fenómeno de causa y efecto. Pues una bola, pongamos A, impacta con otra bola, pongamos B, y esa bola sale disparada. La causa sería el movimiento de la primera bola y el efecto, el movimiento de la segunda. Por tanto, analicemos, digamos, esas serían las impresiones que han dado, o un ejemplo de impresión que ha dado lugar a la idea de causalidad. ¿Vale? Nosotros cuando pensamos en la idea de causalidad, tenemos en mente un ejemplo como el de las bolas de billar o algún otro parecido, algún otro equivalente, digamos. Pues por ejemplo, cuando abrimos un grifo y del grifo sale un chorro de agua, la acción de abrir el grifo sería la causa y la salida del chorro de agua sería el efecto. Bueno, ya sé que es obvio, pero es importante que, digamos, fijemos el concepto. Entonces, volvamos a la impresión del choque de las bolas de billar, ¿vale? Repito, esa sea una de las impresiones, una de las tantas, de las muchísimas impresiones que tenemos asociadas que se corresponden con la idea de causalidad. Por tanto, vamos a analizar vamos a analizar la impresión para ver qué hay de verdadero en la idea de causalidad. Entonces, Hume lo que se pregunta es, bueno, en el choque de billar, ¿qué hay? Pues, digamos que se podría descomponer la impresión en dos. Pues el movimiento de una bola, como la primera parte de la primera impresión, y el movimiento de la segunda bola, ¿vale? Por lo tanto, ahí tenemos como dos impresiones que yo creo que se pueden identificar clarísimamente. Además, entonces, ¿cuáles son las características de estas impresiones? ¿Cuáles son las características? Pues Hume va a señalar tres, y no más, solo tres. Es decir, ¿qué vemos? ¿Qué vemos en esa impresión? Bien, pues vemos, en primer lugar, que hay una contigüidad espacio-temporal entre ambas impresiones, entre ambos fenómenos. Es decir, que para poder decir que el movimiento de la primera bola causa el movimiento de la segunda, esos movimientos se tienen que tocar, por así decirlo. Se tienen que tocar en el espacio, en este caso, pues en una mesa de billar, y en el tiempo. Es decir, si la primera bola de billar, si tuviéramos el mismo movimiento de la primera bola de billar
y de la segunda bola de billar, pero esos movimientos estuvieran separados por una hora, pues a nadie se le ocurriría decir que el primer movimiento está causando el segundo. Por tanto, la primera característica que tienen todas las impresiones de causalidad es que la causa y el efecto siempre son contiguos, se tocan en el espacio y en el tiempo. Eso lo podéis aplicar a todos los ejemplos que se ocurran. En el ejemplo del grifo, la acción de abrir el grifo o de abrir el grifo es contigua a la acción de salir el chorro. Lo mismo, si yo moviera, si yo abría el grifo, se abría la maneta y justo en ese momento, por tanto, contigüidad temporal, saliera un chorro del grifo de mi vecino, pues diría que es casualidad. No diría que ha habido ahí un fenómeno de causalidad, porque no hay contigüidad en el espacio, por mucho que lo haya en el del tiempo, por mucho que lo haya en el tiempo. Por tanto, primera característica, inapelable. La causa y el efecto siempre son contiguos en el espacio y en el tiempo. Pues sigamos analizando las impresiones de causalidad. ¿Qué más se observa siempre? Pues nos dice Hume que la causa siempre tiene prioridad temporal respecto al efecto. Es decir, que la causa siempre va antes que el efecto. Es una obviedad, pero lo pensamos así. Yo antes abro el grifo y después, a continuación, sale el chorro, ¿vale? Lo mismo con las bolas de billar, que es nuestro ejemplo escogido. El movimiento de la primera bola va antes que el de la segunda, y por eso decimos que la primera bola es la causa y el movimiento de la segunda es el efecto, ¿vale? Por mucho que, digamos, por decirlo así rápido, el movimiento de la primera bola se transmite de manera instantánea al de la segunda. O incluso hay causas y efectos que parece que suceden a la vez. Pero siempre, en la impresión, nos da la impresión de que la causa va antes que el efecto. Siempre. Inapelable también esta segunda característica. O sea, por muy instantáneo que sea la salida del chorro de agua respecto a la abertura del grifo, a nadie se le ocurrirá pensar que es el chorro, que es la salida del chorro de agua lo que ha causado que nosotros abramos el grifo. Si alguien va por el mundo pensando las cosas así, realmente que levante la mano. Por tanto, ya tenemos dos características que digamos que aparecen en toda impresión de relaciones de causa y efecto. La contigüidad espaciotemporal y la prioridad de la causa, la prioridad temporal de la causa respecto del efecto. Y en tercer lugar, muy importante, se tiene que dar entre causa y efecto, entre esos dos fenómenos, una conjunción constante. ¿Qué quiere decir esto? Que yo considero que el movimiento de la primera bola de billar causa el movimiento de la segunda, porque he visto situaciones similares muchas veces, es decir, he tenido experiencia de situaciones similares muchas veces, y por tanto, como veo que son dos fenómenos que van siempre unidos, me convenzo de que ambos fenómenos están unidos por una relación de causa y efecto. Es decir, pongamos que yo entro en una clase. Como profesor, digamos, estáis todos sentados, entro en una clase. Si al entrar yo en clase
se rompe la correa de una persiana y se descuelga, nadie se le va a ocurrir pensar que, salvo por un engaño momentáneo de la mente, que la entrada del profesor ha sido la causa de que se haya descolgado la persiana. Y fijaros que las dos primeras características se cumplen. Hay contiguidad espacio-temporal, digamos, que yo he entrado a clase y en esa clase se ha roto la persiana. Hay contiguidad temporal también, porque, digamos, ambos fenómenos han ocurrido sucesivamente, y también, digamos, ha habido una cierta prioridad temporal. Primero se ha dado la entrada del profesor a la clase y a continuación el descuelgue de la persiana. Pero a nadie se le ocurre decir que el profesor ha sido la causa del efecto de la rotura de la persiana. Porque normalmente, según la experiencia, cuando los profes entran a una clase, nunca se descuelgan las persianas. Fijaros que si el profe entra a clase y se hace silencio, cosa que quizás es más probable que ocurra, como eso sí que lo podemos haber experimentado en muchas otras ocasiones, aunque no siempre, podríamos relacionar con mucha más seguridad la causa de que el profesor haya entrado en clase con el efecto de que se haya, digamos, moderado el ruido en el aula. Por lo mismo, si nunca hubiéramos visto partidas de billar o bolas que pican las unas en las otras, o incluso fenómenos que se le parecieran, difícilmente podríamos hacer esa asociación de causa y efecto entre el movimiento de una bola y el movimiento de otra. De hecho, pues observar lo que hacen los bebés. Los bebés no tienen desarrollada la idea de causalidad. Les cuesta mucho irse dando cuenta de que sus determinados movimientos que ellos inician provocan pues determinados efectos que siempre son los mismos. Es una cosa que se va adquiriendo con el aprendizaje. Por tanto, fijaros, Hume dice, cuando observamos un movimiento de causa y efecto, cuando observamos una impresión en la que identificamos una relación de causa y efecto, se tienen que cumplir siempre estas tres cosas. Repito por última vez: la contiguidad espacio-temporal entre ambos fenómenos, la prioridad de la causa respecto del efecto y la conjunción constante, en muchas experiencias a lo largo del tiempo, de la causa con el efecto. Si no se da, aparte de las otras dos, esta última situación, esta última característica, no vamos a decir que hay una relación de causalidad. Porque cuando decimos que hay una relación de causalidad, lo que estamos diciendo es que la causa provoca el efecto. Es decir, que si se da la causa, necesariamente se tiene que dar el efecto. Y si no, pues algo estará pasando ahí. Pero fijaros que nosotros siempre vemos la causa y el efecto. Pero esa conexión, esa especie de hilo que une la causa con el efecto, esa conexión, nunca la vemos. Nunca la vemos. Es decir, el hilo que conecta el movimiento de una bola con el movimiento de la segunda bola, no la vemos. Vemos el movimiento de la primera bola y el movimiento del segundo. El hilo que conecta, digamos, mi activación del grifo con la salida del chorro de agua, no la vemos. ¿Vemos? Pues la contiguidad entre ambos fenómenos, la prioridad de uno respecto del otro, y la conjunción constante, día tras día, de esos dos fenómenos. ¿Vale? Y digamos, ahí acaba el análisis que Hume hace de la impresión de situaciones en las que nosotros detectamos una causalidad. Y si aquí acabara el análisis, pues simplemente se hubieran señalado obviedades
y poco hubiera progresado el conocimiento humano. Ahora bien, nosotros no utilizamos la idea de causa para hacer este tipo de constataciones del comportamiento de los objetos a nuestro alrededor. Nosotros utilizamos la idea de causalidad para hacer otra cosa que es mucho más potente, que es inferir de una determinada causa un determinado efecto. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de impresiones en las que detectamos una causalidad no tenemos a la vez la causa y el efecto, sino que tenemos solo una de las dos partes, o la causa y el efecto. Y a partir de uno de esos dos términos de la relación inferimos el otro. Es decir, vamos más allá de la experiencia. Vamos a poner un ejemplo. Vale, pues pongamos que estamos en nuestro cuarto, estudiando, haciendo lo que estemos haciendo, y escuchamos el sonido de una sirena. Es una sirena, ¿no? Ni no, ni no, ni no. Pues bien, fijaros que automáticamente damos por sentado que hay una ambulancia, por ejemplo, pasando por delante de nuestra calle. Fijaros que del efecto de la sirena inferimos automáticamente pues la presencia de una ambulancia. Pero fijaros que la sirena sí que tenemos impresión de esa sirena, pero de la ambulancia no. Y tenemos tanta convicción en el paso de la ambulancia, por tanto en la causa, como la tenemos de la sirena, que sí que la hemos escuchado. Digamos, constantemente, a partir de efectos, inferimos las causas que los han provocado. Digamos que eso lo hacemos constantemente en nuestra vida cotidiana, legítima o ilegítimamente. Eso ya lo veremos. Pero lo que sí que vemos ya es que nos estamos saltando un poco la condición del empirismo, porque nos formamos una idea, en este caso la presencia de una ambulancia, de la que no hemos tenido ninguna impresión. Hemos tenido impresión del efecto que ha provocado esa supuesta causa. ¿Bien? Vale, pues en el sentido contrario también lo hacemos incluso más. Nosotros, a partir de causas determinadas, a partir de determinadas acciones, pues inferimos los efectos que van a tener. Los damos, tenemos la misma convicción en que van a suceder como la que tenemos en la que ha sucedido la causa correspondiente. Por ejemplo, nosotros enviamos un WhatsApp y sabemos perfectamente, y eso lo sabemos, digamos, tenemos impresión de esa causa sin lugar a dudas, porque somos nosotros los que escribimos el mensaje ahí en el móvil y le damos a enviar, y tenemos absoluta convicción de que el efecto correspondiente, es decir, que va a llegar ese mensaje a la persona a la que se lo estamos enviando, o tenemos perfecta convicción de que el efecto también se va a producir. Por tanto, una vez más, pero en sentido contrario, vamos más allá de la experiencia. De la impresión pasamos a algo de lo que no tenemos impresión. Y lo cachondo es que tenemos la misma seguridad en una cosa de la que tenemos impresión que en otra cosa de la que no tenemos impresión. Quizá luego nos llegará de vuelta un mensaje y fijaros, y del nuevo efecto, que es que nos llega un mensaje, inferiremos con total seguridad algo de lo que tampoco tenemos impresión, que es que esa persona ha enviado un mensaje de vuelta. Por tanto, constantemente de causas presentes inferimos efectos de los que no podemos tener impresión,
Y al contrario, de efectos presentes inferimos causas de los que no podemos tener impresión. Bien, ¿y en qué se basa esta inferencia? ¿No? Vamos, ¿en qué se basa? ¿Por qué hacemos esto? ¿No? Pues, ¿o qué presuponemos para poder hacer este tipo de inferencias? Este tipo de saltos más allá de la experiencia presente. Pues bien, señala Hume que hay dos presuposiciones que hacemos. Primero, digamos, se han tenido que dar dos cosas. La primera no es presupuesta, la primera ha tenido que ocurrir. La primera es que la experiencia pasada siempre se ha comportado así. Es decir, alguna vez hemos estado en la calle y hemos visto causa y efecto a la vez. Pues hemos visto que una ambulancia pasaba por delante nuestro, ahí tenemos la causa, y que producía un efecto de una sirena. Por tanto, ahí tenemos el efecto. Y eso lo hemos visto muchas veces. Lo hemos visto caminando por la calle, lo hemos visto yendo en un coche por la autopista, lo hemos visto en películas, lo hemos visto incluso mirando por la ventana de nuestra casa. Hemos visto muchísimas veces la causa y el efecto juntos. La ambulancia y la sirena. Y de la misma manera, hemos visto muchas veces, de manera más o menos directa, que cuando enviamos un WhatsApp, ese WhatsApp se recibe. Pues a lo mejor lo hemos visto y además perfectamente a la vista, causa y efecto conjuntamente, pues si hemos enviado un mensaje a una persona que teníamos al lado de casa, al lado nuestro. Pues que sé, pues estoy enviando una foto de una cosa que acaba de suceder, se la envío la foto a mi amigo que lo tengo aquí sentado o a mi padre, y el padre automáticamente pim, pim, recibe ese mensaje mío. Y además de manera indirecta, pues como siempre hemos estado enviando un mensaje con la gente y esas personas nos han contestado, pues tenemos perfecta experiencia pasada de que determinadas causas, en este caso enviar un mensaje, se corresponde con determinados efectos, que la otra persona los reciba. O que el sonido de una sirena, efecto, está conectado con una causa, que es el paso de una ambulancia. Eso es lo primero que se tiene que dar, una experiencia pasada que valide nuestra inferencia, esa presuposición que estamos haciendo. Pero además, y ahí sí que entra una cosa de lo que no tenemos experiencia, sino que solo suponemos, que es que la experiencia futura se va a seguir comportando de la misma manera que en el pasado. Es decir, yo envío un mensaje de WhatsApp y esa persona... Yo envío un mensaje de WhatsApp, y doy por totalmente seguro que esa acción mía, va a causar un determinado efecto, que es que otra persona lo reciba. De eso he tenido muchas veces experiencia. Y si lo continúo dando por bueno y nuevamente hago esa inferencia, o hago esta inferencia respecto a partir de la experiencia pasada, estoy presuponiendo que como ha pasado siempre, como se ha dado siempre esa relación de causalidad entre enviar yo un mensaje y que la otra persona lo reciba, esa relación de causalidad se va a seguir cumpliendo. Fijaros que eso es lo que nos permite a nosotros y a la ciencia hacer predicciones respecto del futuro. La ciencia dice, pongamos un caso así loco, la ciencia dice, las leyes de causalidad del universo, que nosotros hemos venido estudiando, pues bueno, desde Galileo, siempre se han ido comportando de la misma manera. La gravedad siempre ha tenido el mismo valor de aceleración. Los planetas siempre han seguido las mismas dinámicas, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, si yo dispongo un cohete de una determinada manera, pues yo qué sé, en una determinada base de lanzamiento en la Tierra, en unas coordenadas, con una determinada aerodinámica, con un determinado volumen de gasóleo en los motores, con una determinada aceleración inicial, etcétera, etcétera, etcétera. Como la causalidad se va a seguir manteniendo. La misma relación entre causas y efectos que hemos observado desde antaño se va a seguir manteniendo ogaño.
yo infiero que de estas acciones van a provocar pues un efecto que yo ahora mismo no veo, pero que doy por seguro. Pues por ejemplo, que ese cohete va a salir de la atmósfera en no sé cuántos minutos. ¿Vale? Pero bueno, no hace falta ser científico para hacer este tipo de inferencias. Ya lo hemos visto, este tipo de predicciones. ¿Vale? Son predicciones que hacemos, fijaros, en base a la experiencia pasada, habiendo observado una serie de conjunciones de fenómenos, predigo, o sea, voy más allá nuevamente de la experiencia y predigo, doy por cierto que va a ocurrir tal cosa. De la misma manera que yo doy por cierto que mañana va a salir el sol. Porque cada día ha salido. Y además yo sé que determinada causa, que es que la Tierra, nuestro planeta, haga una nueva rotación, se va a corresponder con que nuevamente se produzca el efecto que se viene produciendo siempre, que es que saldrá el sol por la mañana. Pero bueno, aquí viene la sorpresa de Hume. La experiencia pasada es inapelable. Es decir, que yo siempre, volvamos al ejemplo de las pelotas de billar, que yo siempre que he visto una pelota de billar impactar en otra, esta segunda ha salido disparada, o sea que eso ha venido sucediendo siempre. Lo he visto en bares, lo he visto en películas, lo he visto, quien tenga un billar en su casa, pues lo habrá visto en su casa, que eso ha sido así, que esa experiencia pasada, digamos, es consistente, es coherente, eso es inapelable, eso nadie lo puede discutir. Pero que esa misma relación de causas y efectos se vaya a seguir produciendo en el futuro, eso sí que se puede poner en cuestión. A ver, entendámoslo bien. ¿Qué quiere decir que lo podemos poner en cuestión? Quiere decir que no hay necesidad ninguna de que eso tenga que pasar. Que nunca podremos estar seguros del todo de que una bola de billar, al ser chocada por otra, pues no vaya, por ejemplo, en lugar de seguir una trayectoria por la mesa, saltar hacia el techo. O sea, nunca podremos decir con total seguridad que eso no va a poder pasar. Porque esa conexión, ese lazo que nosotros establecemos entre las causas y los efectos, en este caso entre la primera bola y la segunda bola, nunca lo vemos. Nunca lo vemos. Por tanto, nosotros del primer fenómeno no podemos demostrar el segundo fenómeno. No podemos demostrarlo. Simplemente presuponemos que como una determinada relación de causas y efectos se ha dado siempre entre sí, se va a seguir dando. ¿No? Como decía Punset, o dijo Punset, un divulgador científico, bueno, entre muchas otras cosas, en un programa de la tele y que provocó la risa de todo el mundo, yo no estoy, digamos, no tengo total seguridad de que vaya a morir. Porque, pues sí, he visto que la gente normalmente cuando llega a una determinada edad muere. Okay. Digamos que todas las personas que han habido en la historia han ido muriendo. Pero de esa experiencia pasada, yo solo puedo hacer una cosa, que es confiar, creer en que el futuro va a seguir comportándose de manera coherente con esta experiencia pasada. Pero lo que no puedo hacer es estar totalmente convencido, digamos en términos estrictamente lógicos, estrictamente filosóficos. Y repitámoslo por enésima vez. ¿Por qué? Porque yo de la experiencia pasada, lo único que tengo es impresiones
impresiones de las causas y los efectos y de su conjunción constante. Es decir, que normalmente aparecen uno al lado del otro. Pero cuando yo hago la predicción respecto del futuro, lo único que tengo es la causa. Y como solo tengo impresión de la causa, solo puedo formarme ideas sobre esa causa, pero no sobre el efecto que yo infiero que va a suceder. Porque de ese efecto, como está en el futuro, no puedo tener experiencia. ¿Vale? Ese es el resumen quizá del punto de vista de Hume. Como no puedo atendamos a esto. Como la base del conocimiento es la experiencia presente, las impresiones, y del futuro, yo no puedo tener ninguna impresión posible, yo no puedo hacer predicciones respecto del futuro. No puedo tener conocimiento respecto del futuro. Por tanto, todas las impresiones en que se basa la ciencia no dejan de ser meras probabilidades. O sea, no deja de ser meras... no dejan de tener un grado de conocimiento probabilístico. Sí que es verdad que cuanto más amplia sea mi experiencia pasada, con mayor probabilidad podré esperar que el fenómeno que yo predigo a partir de una causa va a suceder. Y eso también, aunque parece que esté diciendo locuras, así pensamos también. Si una persona va por la calle, se le cruza un gato negro y en ese momento le vibra el teléfono y le está llamando a su madre, por mucho que haya ahí una conjunción entre dos fenómenos, como solo ha pasado una vez, nadie va, a no ser que sea espectacularmente supersticioso, nadie va a esperar una llamada de su madre cada vez que se cruce con un gato negro por la calle. Ahora bien, si resulta que se va repitiendo esa experiencia, pues con toda seguridad nos formaremos una convicción muy grande de que cada vez que se produzca una causa, es decir, que nos crucemos con un gato negro, se va a producir un efecto que es que mi madre me va a llamar al móvil. ¿Vale? Vale, pues entonces, ¿qué tenemos que hacer con esto? O sea, ¿qué pretende Hume que hagamos con esto? Porque, aparte de decirle a la ciencia que se basa enteramente en una presuposición que no está suficientemente fundamentada, que no es suficientemente sólida, aparte de decirle a la ciencia esto, ¿qué más nos quiere decir Hume? ¿Qué quiere decir esto de que cualquier predicción basada en causas y en efectos que hagamos hacia el futuro nunca va a poder tener un grado de conocimiento del 100%? Es decir, que no podemos demostrarle a nadie que mañana va a salir el sol. O no podemos demostrarle a nadie que comportándonos de determinada manera en la vida vamos a tener determinado grado de felicidad, ¿no? Pues bien, lo que le interesa a Hume sobre todo señalar es cómo funciona nuestra mente para que nosotros podamos hacer ese tipo de predicciones. Es decir, cómo funciona nuestra mente para que nosotros podamos tener seguridad en cosas de las que no tenemos experiencia. ¿Cómo funciona nuestra mente para que podamos tener seguridad en cosas que aún no han sucedido? Como por ejemplo que mañana va a salir el sol. Pues bien, Hume lo que dice es, vale, como la suposición de que mañana la causalidad del mundo va a seguir siendo la misma que ayer y que anteayer y que al otro y que al otro, como esa suposición no la podemos demostrar, porque no tenemos experiencia del futuro, aún no ha sucedido, por tanto aún no lo podemos demostrar, realmente lo que sucede es que creemos
Fijaros, creemos, no sabemos que mañana va a salir el sol. Creemos que mañana va a salir el sol porque estamos acostumbrados a que eso siempre sucede de esa manera. Dirá Hume, ¿por qué tenemos total seguridad en nuestra vida diaria de que mañana va a salir el sol? Porque nos hemos acostumbrado a que cada mañana sale el sol. Por tanto, esto que es cierto en nuestra vida diaria, es cierto para el científico. ¿Por qué el científico puede estar más o menos seguro de que mañana el mundo se va a seguir comportando como se comporta hoy? Pues porque se ha acostumbrado a que hasta ahora siempre se ha comportado de esta manera. Es decir, que en el fondo la base más importante que nosotros tenemos para comprender el mundo y para tomar decisiones no se apoya en, digamos, una demostración racional que no puede tener lugar porque no hay experiencia del futuro, sino que se basa en una especie de sentimiento que tenemos. Nosotros sentimos que mañana el mundo se va a seguir comportando de la misma manera que hoy. Nosotros sentimos, no sabemos que mañana va a salir el sol, lo creemos. Y esa creencia no es un conocimiento, se parece más bien a un sentimiento. Pero fijaros que frente a los racionalistas, lo que Hume está diciendo es que nosotros, en nuestra vida diaria y la ciencia, se basan en algo aparentemente tan delicado como un sentimiento. El sentimiento de esa creencia, esa presuposición en que las cosas siempre son de la misma manera, en que las relaciones de causa y efecto se van a mantener tal como fueron en la experiencia pasada. Entonces, fijaros que en el análisis del fenómeno de la causalidad, Hume se da cuenta de una cosa muy curiosa, y es que de alguna manera parece que se viola el principio epistemológico que había establecido Hume al principio de su investigación, es decir, el principio de la copia. Recordad que el principio de la copia establecía que todas las ideas que tenemos en la cabeza o bien se han formado a partir de ideas más simples, como el ejemplo que pusimos del hombre lobo o del unicornio, o bien se corresponden directamente a impresiones sensibles que hemos tenido. Pero, como ya hemos visto, cuando inferimos a partir de una causa presente, de la cual tenemos impresión, cuando a partir de ella inferimos un efecto, o cuando hacemos lo contrario, cuando a partir de un efecto presente inferimos una causa que está más allá de la experiencia, como en el caso de la ambulancia, parece que sucede lo contrario. Nosotros tenemos presente la sirena que escuchamos desde nuestra habitación, pero la idea de ambulancia que asociamos inmediatamente con esa sirena y de la cual no tenemos impresión, aparece en nuestra cabeza con casi igual intensidad que la sirena que estamos escuchando. Y además dijimos que este ir más allá de la experiencia presente en absoluto puede ser considerado un conocimiento, precisamente porque no tenemos experiencia de la ambulancia en este caso, sino que de alguna manera es producto de la costumbre, del hábito. Como siempre o habitualmente siempre que hemos escuchado la sirena, hemos visto una ambulancia, esas ideas están muy fuertemente vinculadas a la imaginación. Por tanto, parece que la impresión que tenemos de la sirena, eso sí, es así, es intensa, es presente,
eh, parece como si prestara algo de esa intensidad a través de ese lazo tan fuerte que tiene con la idea de la ambulancia, parece que prestara algo de su intensidad a la idea de ambulancia, de manera que se nos presenta pues casi como si fuera una impresión. Y por eso estamos tan convencidos de, de que hay una ambulancia ahí fuera, ¿no? Es como si la idea se vivificara, ¿no? Repito el esquema. Tenemos una impresión de sirena y la relacionamos con una idea de ambulancia. Claro, es que hay impresión de la sirena, porque la estamos escuchando, pero no hay impresión de la ambulancia. Precisamente porque la ambulancia no la estamos viendo, ni la estamos escuchando, ni escuchamos la sirena. Pero esta impresión, la intensidad que tiene esta impresión, a través de ese lazo que une las dos ideas, la idea de la sirena con la idea de la ambulancia, es como si prestara parte de su intensidad a la idea de ambulancia y se nos presenta como si fuera una impresión, como si la damos por buena, como si la estuviéramos viendo con nuestros ojos, ¿no? Eso, digamos que es un proceso que sucede en nuestra mente de manera automática. Nosotros, por supuesto, no entramos ahí de manera consciente ni reflexiva, ¿vale? Pero démonos cuenta que este lazo que une la impresión presente con la idea más allá de la experiencia, este lazo no es un lazo lógico, no es un lazo, por decirlo así, podría ser perfectamente que esa sirena la estuviera haciendo un megáfono de estos que hacen sonidos, o que saliera de un móvil del vecino que estuviera escuchando, que estuviera viendo una serie de crímenes. Por tanto, oír la sirena no demuestra que hay una ambulancia, pero en la mayoría de los casos nos vale con creer que efectivamente el sonido de la sirena conduce a que exista por ahí fuera una ambulancia, ¿no? Entonces, ¿qué conclusiones quiere Hume que saquemos de este experimento mental? Pues dos. En primer lugar, quiere que saquemos una conclusión escéptica respecto a nuestra razón, escéptica respecto a nuestras posibilidades de conocimiento, ¿no? Sí, y en concreto respecto a las posibilidades del conocimiento científico, ¿no? Si la ciencia, y si la mayor parte de nuestro conocimiento ordinario se basa en este tipo de inferencias causales que hacemos automáticamente, en este tipo de conocimientos que el análisis revela que no son más que efectos de una costumbre, efectos de un hábito, de mirar las cosas de esa manera, bueno, si el análisis demuestra que el conocimiento no es tal, sino que es, pues eso, más bien un sentimiento, más bien una creencia, pues lo que surge es el problema de la inducción, que se llama, de la inducción. Es decir, por mucho que se haya dado la experiencia pasada de que siempre que hayamos escuchado una sirena, o casi siempre que hayamos escuchado una sirena, haya sido el caso que esa sirena había sido causada por una ambulancia, siempre podría ocurrir en el futuro que oigamos la sirena simplemente sea una broma de algún vecino, o simplemente sea, lo que decíamos antes, una película, o que la esté haciendo un tío, Jim Carrey, que imita muy bien el sonido de una ambulancia. Por tanto, tanto la ciencia como nuestro conocimiento ordinario, digamos, debe ser modesto, debe darse cuenta de que
muchas de las conclusiones que sacamos sobre cómo se comporta el mundo y sobre todo muchas de las predicciones que hacemos sobre el futuro en base a nuestra experiencia pasada, pues siempre pueden estar equivocadas. Siempre pueden estar equivocadas. Todo lo que tenga que ver con relaciones de causa-efecto puede llevarnos a conclusiones que no se correspondan con lo que está sucediendo realmente. Y de hecho, eso explica la cantidad de veces que equivocamos en nuestros juicios sobre hechos del mundo. Eso por una parte. Digamos que la teoría del conocimiento de Hume aboca a un escepticismo. Digamos, una duda constante y profunda sobre la exactitud de nuestro conocimiento. Pero en el caso de Hume, este escepticismo no es radical, es moderado. Y es moderado en el sentido de que para Hume es verdad que no tenemos razones para confiar en nuestras predicciones a futuro, ya sea, repito, y esto es importante, respecto a, digamos, en el ámbito de la experimentación científica o de la ingeniería tecnológica, ya sea en el ámbito de las relaciones interpersonales, en las que hacemos todo el rato estas inferencias de causa a efecto, o de efecto a causa, pero, nos dirá Hume, nadie estaría tan loco como para creer que no tiene ningún sentido pensar que el mundo está entretejido por relaciones de causa y efecto y que nosotros no podemos utilizar ese tipo de relaciones para ir por la vida con tranquilidad, siempre y cuando las apoyemos en experiencia, una experiencia amplia y compleja. Pero, por tanto, el escepticismo de Hume es moderado y está moderado, digamos, allá donde falla el conocimiento racional, entra a suplir ese problema, pues lo que Hume llama la naturaleza humana. Es decir, allí donde no tenemos conocimiento exacto ni podemos tenerlo sobre, por ejemplo, lo que va a pasar en el futuro, lo que sí está puesto en la naturaleza humana es esa capacidad de irnos formando seguridad en los fenómenos del mundo y sus relaciones a través del hábito, de la costumbre. Por tanto, a tope con la experiencia, a tope con experimentar, a tope con ir contrastando unas experiencias con otras, porque eso al final es lo que hace que nuestro hábito vaya creándose esas seguridades esas seguridades que nos hacen, pues eso, salir de la cama y abrir el grifo y que salga un chorro de agua y no quedarnos totalmente perplejos, paralizados, porque no podamos estar totalmente seguros, filosóficamente, de que efectivamente, cuando yo vaya a abrir el grifo del agua, vaya a salir el chorro de agua. Por mucho que ayer saliera y anteayer y al otro y al otro y al otro.